En México, el ciudadano promedio cuenta con una calidad mínima de educación cívica. La sociedad mexicana piensa que realmente puede hacer lo que quieran. El gran problema con esta mentalidad es que son pocas las personas que hacen algún cambio. En 2022, los museos reportaron una afluencia total de 37.5 millones de visitantes, 21.1 millones más que en el 2021. 58.9% de los museos prestó servicio gratuito, 22.8% siempre cobró una cuota de ingreso y 18.3% aplicó la gratuidad solo algunos días de la semana. 59.6% de las y los visitantes entrevistados contó con una escolaridad de nivel superior. Este porcentaje fue similar al del 2021, 60.2%. El acceso a la cultura es un derecho fundamental que garantiza la participación y el enriquecimiento de todas las personas en la sociedad. A través del acceso a la cultura, las personas pueden desarrollar su identidad, ampliar sus conocimientos, promover la diversidad y contribuir al desarrollo social y económico. Sin embargo, el acceso a la cultura no siempre es equitativo. Existen barreras económicas, geográficas, sociales y educativas que dificultan el acceso de algunas personas a diferentes manifestaciones culturales. Los grupos sociales que manifiestan esta situación son las sociedades de bajos recursos, comunidades rurales o personas con discapacidades. Mi nombre es Joaquín Aguilar, soy gestor cultural de la Ciudad de México desde hace ya un buen rato. Desde 1985 estamos haciendo pues travesuras desde el ámbito cultural, ¿no? Y hoy estoy aquí en este maravilloso espacio en el Centro Cultural Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como responsable del programa de espacio público y extensión cultural aquí en este barrio de la Merced. Ok. ¿Qué le impulsó a trabajar en esta Casa de la Cultura? Pues mira, es un proceso que ya te digo, venimos desde 1985 haciendo una serie de trabajos y relación en este ámbito de la cultura. Desde chavo me llamó mucho la atención, yo soy músico y mi juventud fue muy difícil encontrar siquiera dónde tocar, no había dónde, foros, no había espacios. Hay un proceso sociocultural en la Ciudad de México muy rápido. Te estoy hablando que en el 90 para abajo, 87, 86, la Ciudad de México no era nada en cuestión de oferta y derecho cultural, no era nada parecido a lo que es hoy, ¿no? Los jóvenes de los 80 no teníamos muchos foros, muchos espacios, mucha accesibilidad a este derecho cultural ciudadano, ¿no? Entonces, mi ámbito como músico me permitió relacionarme con productores que se encargaban de organizar y producir conciertos. Entonces, mi acercamiento a la gestión cultural fue a través de los conciertos de rock, ¿no? Me acerco a este amigo y empezamos a producir conciertos, muchas bandas de los 80s, 90s. Y es en el 95 cuando se me da la oportunidad de recuperar un espacio público, un cine abandonado, que es el Cine Francisco Villa y que se vuelve el Circo Volador. Y un grupo de chamacos y yo hicimos de ese cine abandonado una recuperación de gestión cultural maravillosa en la Ciudad de México. Te estoy hablando de 1995. Recuperamos el cine y se volvió el Circo Volador, que fue el primer laboratorio de políticas juveniles para la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí el rock and roll se fue transformando, se fue metamorfoseando en lo que es la gestión cultural. Y te digo porque en el 90, 95 no existía, creo, ni la palabra de gestión cultural, ¿no? Entonces nosotros le comentaba que empezábamos a hacer gestión cultural sin saber que eso era gestión cultural. Somos una generación que empezamos a hacer gestión cultural sin saber qué era la gestión cultural. Entonces nos dimos cuenta de que los jóvenes
y posteriormente las comunidades alrededor del Circo Volador, este cine abandonado, los intereses que tenían de tener acercamiento a procesos artísticos y culturales. Y fuimos viendo ahí que no solo la acción cultural era un derecho, un ejercicio ciudadano, sino que era importantísimo en una reconfiguración del individuo y de la colectividad. Entonces el Circo Volador nos enseñó un trabajo colaborativo con el barrio de Jamaica, un trabajo colaborativo con muchos grupos artistas, muy underground todo. Nos enseñó que la recuperación de un espacio público con un proyecto sociocultural de verdad era algo que rebasaba ese discurso panfletero de las instituciones, de los funcionarios o de los académicos o intelectuales, de hablar de la cultura como un tema de delicias, ¿no? Es mi tripa que así cuando tengo hambre suena, no, es que están arreglando Casa Talavera. Bueno, entonces, por chistoso ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Ver la accesibilidad cultural iba más allá de solo organizar eventos distractivos para pasar un buen rato y así, sino que el proceso artístico y cultural, por lo lúdico y por lo ligero que es, permitía reconfigurar al individuo y a la comunidad jugando, aprendiendo, ¿no? Construir procesos organizativos, participativos y de corresponsabilidad ciudadana. Entonces, de ahí nos invitan al Faro de Oriente, igual un basurero que se vuelve un gran espacio. Hicimos todo un trabajo maravilloso donde fue como la segunda parte de este primer entendimiento del para qué la cultura. Y el Faro de Oriente se distinguió mucho porque fue el primer modelo, yo creo, en la Ciudad de México, que tuvo una postura muy ideológica del sentido del para qué acercar la cultura a estas zonas y a estos grupos sociales excluidos de su derecho cultural. El Faro fue perversamente diseñado y construido para intentar transformar el entorno y sus comunidades desde un proyecto sociocultural, ¿no? Después me invita la UASM a participar en este proyecto maravilloso que es Casa Talavera y se me hace algo muy interesante, y perdón que me alargue en esto, pero creo que es importante. El Circo Volador era una iniciativa privada. El Faro de Oriente era una iniciativa pública y Casa Talavera es una iniciativa, una institución educativa. Son 3 objetivos y 3 misiones diferentes de ver y entender el para qué la cultura. El privado tenía que encontrar la forma de solucionar el para qué la cultura, su financiamiento, ¿no? Que pudiera el Circo Volador mantenerse. El Faro de Oriente, como proyecto institucional de gobierno, él tenía como objetivo política pública, votos, electoral, toda esta visión del PRD, de Morena, todo este tema. Y la universidad, todavía la UASM, todavía no acaba de entender la construcción de una política cultural. Todavía está en la búsqueda de definir una política cultural de la UASM. Pero creo que la UASM es muy diferente el objetivo y la misión de su política cultural al Faro o al Circo Volador. La UASM tiene una gran ventaja que es un modelo de educación, de investigación para la sociedad, ¿no? Es un recurso público que tendría que impactar o generar valor público. Nos permite a los gestores visualizar la programación y las actividades más allá solo de, supuestamente, ¿no? Más allá de solo de llenar programación, sino nos permite realmente visualizar los procesos artísticos y culturales como una forma de tener un impacto con las comunidades colindantes, en este caso el barrio de La Merced. Entonces, cuando llego, contestando muy concretamente tu pregunta, ¿qué hago aquí en Casa Talavera?, vi una gran oportunidad de seguir desarrollando un modelo, este modelo que le llamo yo el arte como motor de transformación social. Y nos ha permitido, la UASM, Casa Talavera, nos ha permitido a este proyecto que vengo impulsando, mostrar cómo hay elementos
que generan procesos de participación, desde el arte me refiero, ¿no? Desde la cultura. ¿Cómo podemos hacer que la gente no solo se entretenga, sino que entienda su contexto alrededor, su problemática, puedan retejerse y puedan transformar lo que ellos creen que están mal y hay que transformar? Entonces yo vi en Casa Talavera una gran posibilidad de llevar el proceso de este modelo que les comento a un lugar importante, y creo que lo hemos ido logrando. Hoy Casa Talavera es un modelo interesante en la gestión cultural de la Ciudad de México, pero por eso llegué aquí, porque me invitaron y vi una gran oportunidad, a diferencia de los otros dos modelos, de poder consolidar un proceso o un modelo cultural. ¿Cree que la falta de interés cultural es culpa de los jóvenes? ¿Cómo va a ser culpa de los jóvenes cuando... Es que, mira, no podemos generalizar las preguntas, ¿no? Yo creo que hay sectores sociales que tienen un acceso cultural desde que están en el kinder, lo maman en su casa, en su contexto, en los vecinos. Pero habemos otros barrios donde los jóvenes no tienen un centro cultural, no tienen un teatro, no tienen un acercamiento, una oferta cultural que ellos puedan asistir. Entonces, no es un problema de los jóvenes, es un problema de la gente involucrada en diseñar la accesibilidad al acceso cultural institucional, privado, político, educativo, ¿no? Yo creo que quienes están dejando mucho que desear son las instituciones, ¿no? Yo creo que hoy estos barrios excluidos de este derecho cultural, hoy actualmente en el 2024, tienen un acceso a la cultura más por procesos organizativos ciudadanos que por instituciones. Desafortunadamente hoy el acceso cultural se ha vuelto una gran trampa política. Se utiliza hoy como un discurso de derechos humanos, de interés a las comunidades excluidas, alejadas, pero es como una simulación. Son estos programas de cultura comunitaria que dice un refrán: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces, estos programas de gobierno lo que han hecho es han extraído las experiencias de muchas comunidades, cada quien en su entorno, y el trabajo que desde abajo la gente, los vecinos, los músicos, teatreros, hacían en sus comunidades. Y se los viene a usurpar la institución como un programa de gobierno que ejerce el derecho de los ciudadanos, o en este caso de los jóvenes, a la cultura. Pero es algo bien triste porque, por un lado, les tratan de acercar estos programas culturales el derecho a los jóvenes, pero por otro lado son explotados cuando trabajan en pilares, en cultura comunitaria, son explotados sin derechos laborales. Entonces es algo que es una tomada de pelo horrible. Los jóvenes no tienen la culpa. Yo creo que quien tiene la culpa somos los promotores, las instituciones, los encargados de hacer cultura. Muy rápido. Hace muchos años hice un diagnóstico aquí en la universidad de por qué los estudiantes no participaban en las actividades culturales que hace la UACM. Entonces, lo que detecté en este diagnóstico que hice fue que nuestra comunidad de estudiantes vienen de un proceso donde no es cotidiano asistir al teatro, al cine, un concierto, una presentación de libro. Entonces, cuando no es cotidiano algo para ti, cuesta mucho trabajo meterlo a tu cotidianidad, ¿no? Y aunque te lo pongan, la UACM, todos los planteles seguramente hay ofertas culturales, no sé hoy cómo esté, tiene un rato que no me acerco a los planteles, pero sí era como esta crisis en los compañeros de difusión cultural, de que no participaban mucho los estudiantes en las actividades culturales. Y era un poco la culpa. ¿Tiene la culpa el estudiante o el programador que está haciendo algo mal? Y yo creo que no, es mucho más allá el problema que solo una actividad programada o actividades o si van o no van los jóvenes. Es una muestra de años, décadas, de entender a los jóvenes como un problema en la ciudad y no como parte de la ciudad. Entonces, en los 70, en los 80, cuando los jóvenes nos congregábamos a nuestras
procesos, a nuestros rituales culturales, llegaba la tira, la dip, te veían greñudo, medio fachoso de artista, y eras reprimido por querer ser un poco diferente o asumirte como un creador, ¿no? Entonces era muy difícil asumirte. Yo creo que los jóvenes han resistido, pero también han actuado. Ellos ya no, hoy actualmente las nuevas tecnologías y esto, ya no están esperando si el gobierno les tira línea o no. Creo que hay jóvenes que ya ejercen su proceso cultural sin pedir permiso, pero ellos no tienen la culpa de nada. Sí. En 3 palabras, ¿cómo representa la cultura? Imposible hablar de la cultura en 3 palabras. Es una pregunta un poco pacheca, porque la cultura es sumamente compleja. Si me pides en 3 palabras, vida, proceso de vida y la muerte. No, es difícil, ¿no? O sea, puta, si con 500 palabras no acaba uno de definir cultura, en 3 palabras, no, pero déjame intentarlo, ¿va? Sí. Vamos a intentarlo. Es que no, ya ahorita la pensaba, ya llevo 7, ya llevo 3 palabras definir cultura, creo es imposible, Bueno, entonces, sinceramente. ¿cómo define la cultura para usted? Sí, mira, la cultura desde el occidente son términos ahí muy obvios que está en Google y todo eso. Eso se lo puedes preguntar a Google y lo contesta mejor que yo. Yo lo que te puedo decir del proceso cultural es, yo creo que hoy, en la actualidad, la crisis que vive el ser humano, la civilización actual, es una crisis cultural. Una crisis porque ni siquiera es una crisis de medio ambiente, ni de sustentabilidad, ni económica. La crisis que vive la mano es una crisis cultural. ¿Y qué quiere decir una crisis cultural? Quiere decir la deshumanización del ser humano. La cultura es un medio que nos permite construir, plantear y replantear y adecuar los valores éticos y humanos en el ser humano. Es lo que nos permite mantenernos como seres humanos en este planeta Tierra. La crisis que vivimos es un individualismo y un proceso culturalizado muy occidental donde nos han enseñado a ser individualistas, gandallas, voraces, estúpidos, ignorantes y creer que eso es ser chingón o trascendente, ¿no? Yo creo que es una visión de cultura obsoleta y decadente. Si queremos aprender de cultura, deberíamos de voltear, creo, a los pueblos originarios. Ellos, su cosmovisión, su cultura, es, creo, todavía hoy un sentido, por llamarlo, de cultura, que se integra al micro y al macrocosmos de la vida. Creo que eso es la cultura. El cómo nos aprendemos en cada paso, en cada andar, a volvernos mejores seres humanos para ser un mejor planeta, una mejor raza humana. Eso es un poco la cultura. La alternativa que tenemos parece que todos, pero no todos, ¿no? Pero bueno, algo así podría decir sobre esa pregunta. Algo con lo que me gustaría cerrar es una reflexión de los jóvenes y la cultura. Creo que los jóvenes tienen que plantearse una pregunta del para qué la cultura. Porque la accesibilidad a la cultura a veces llega disfrazada de mercado cultural, ¿no? Entonces, a veces te dan la accesibilidad cultural que te da tu contexto alrededor, los medios de comunicación, la industria, la educación, tiene que ver más con personajes o posturas de un mercado del arte, de la cultura, que acaba siendo medio enajenante. Yo creo que los jóvenes es importante que debatan y discutan el para qué la cultura, para qué la no la cultura, para qué la accesibilidad a la cultura. ¿Qué quieres tú como estudiante de la UACM de Comunicación y Cultura o Arte y Patrimonio? ¿Qué quieres llevarle a una comunidad o para qué quieres llevarle a una comunidad cultura? ¿Entiendes tu rol de ser un detonador de un proceso sociocultural o vas como imponiendo lo que tú crees que debe ser o no debe ser la vida? Creo que hay que reflexionar. Hay que, como les decía, no sé si lo dije en un principio, es una trampa esto de la accesibilidad.
Es una simulación porque la accesibilidad sigue estando de la clase media hacia arriba y abajo nos siguen aventando migajas y simulación, nos siguen explotando a los jóvenes con trabajos indignantes, saben de nuestras necesidades y abusan. Entonces yo creo que el trabajo de los jóvenes primero es no depender de una política de Estado para tener accesibilidad a la cultura, no perder esa rebeldía que da la esquina, la calle, la banda, el barrio, ¿no? Ahí hay procesos culturales maravillosos. ¿Y qué tiene que ver con lo maravilloso? Tiene que ver con el sentido, una vez más, del para qué la cultura. Nosotros en el barrio, la gente, yo veo a los chavos, el trabajo cultural los reteje como banda, como colectivo, como crew, en fin, hay varias formas en que ellos se integran. Y más allá del graffiti, más allá del concierto, de la rapeada o del hip hop o la patinada, está el encuentro entre vecinos, entre carnales del barrio, de la comunidad, que eso es el sentido también de la accesibilidad cultural. No es que te vuelvas tú, joven, un gran poeta, un gran bailador o un gran guitarrista, sino creo que eso es importante de la accesibilidad cultural desde la UASM, es para que el arte y la cultura te dé los valores y la ética necesaria para que el arte te transforme en un mejor individuo, en una mejor persona. Y si tu don creativo se mantiene brillante, pues seguramente vas a encontrar el cauce de acabar siendo escritora, bailarina o guitarrista. Pero más allá de esos dones particulares de la gente, creo que los jóvenes tienen que ver el arte como un motor de transformación social y deben de exigir en la UASM y en cualquier institución, secretaria, o sea, todos los que manejamos un recurso público tenemos responsabilidades hacia la ciudadanía. Ustedes deben de exigir y no deben de dejarse terapiar por ningún funcionario, ya sea de la UASM, sea de otra institución, deben de exigir calidad cultural, no este modelo obsoleto y decadente de programar cositas sin sentido. Ustedes, los jóvenes en la UASM, tienen que cerrar salones, patios y empezar a dialogar cuál es la política cultural de esta universidad y cuál es la política cultural que necesitamos y queremos los guasemitas. Eso es lo que tienen. El arte, la actividad cultural es para que ustedes sigan siendo rebeldes, salvajes, locos, maníacos por vivir una vida chingona. No es para adormecerlos, no es para que su ego los haga sentir que son superiores. Esa es una visión obsoleta y decadente de un modelo cultural. Creo que hoy lo que necesita la UASM, que es lo mismo que necesita México y que es lo mismo que necesita este mundo, es que el sentido del arte y la cultura, la semiótica de las artes, transforme nuestro corazón, nuestro espíritu en mejores seres humanos. Y eso no se pide, si es necesario se toma a chingadazos. ¿Va? En la mayoría de los museos gratuitos normalmente también son utilizados para hacer actividades totalmente gratuitas, como ir a orquestas, ver obras. Normalmente estas actividades son en horarios nocturnos, pero igual son accesos a la cultura y totalmente gratuitos. En 2022, las tres temáticas principales de los museos fueron Historia 45.1%, Arte 23.6%, Arqueología 20.4%. El acceso a la cultura es fundamental porque promueve la diversidad, estimula la creatividad, fortalece la identidad, mejora la calidad de vida e impulsa el desarrollo social y económico.